No existe hoy ninguna duda en el mundo sobre la capacidad técnica, científica y no digamos humana del profesional de la salud cubana. Que llamar esclavo a un hombre libre es altamente ofensivo y además irrespetuoso. Pero si lo contextualizamos, nos sentiríamos orgullosos de ser esclavos de la medicina, esclavos de nuestra profesión. En estos momentos estamos en 56 países, con más de 24.000 colaboradores. Los médicos cubanos son el orgullo de la nación y de muchas naciones del mundo. Un saludo a todos los que están conectados con Desde la Presidencia, nuestro podcast que ya tiene un correo del programa desde la presidencia @presidencia.gov.cu, donde estamos prestos para recibir comentarios, dudas y sugerencias sobre el programa. La guerra multidimensional que hace 6 décadas emprendió el mayor imperio de la historia, el gobierno de los Estados Unidos contra esta pequeña nación que con su poderosa resistencia lo ha puesto en ridículo, esa guerra ha escalado en los momentos actuales, de forma criminal y hasta el detalle. Como ha declarado sin una sola duda su enviado especial para América Latina, Mauricio Clavel Carón, ahora se proponen darnos golpes quirúrgicos. ¿A qué objetivo pueden apuntar? No es un secreto. Están apuntando a la exportación de los servicios médicos, conscientes de que la formación y el entrenamiento de personal de salud es una fortaleza de la sociedad cubana. El discurso de la campaña anticubana sobre el tema es muy básico y directo. Según esa campaña, esos servicios son trabajo esclavo, el gobierno no les paga y con ellos el gobierno se enriquece. Minar o intentar contaminar medios tradicionales y redes sociales con esos mensajes es solo una parte del cínico plan que la ultraderecha de origen cubano ha concebido. Paralelamente, el secretario de Estado se fue de gira por la región con el declarado objetivo de romper los contratos y compromisos de los gobiernos caribeños con Cuba en esa materia. La legitimidad y el derecho de Cuba de recurrir a la cooperación médica como fuente de ingreso está fuera de toda duda, pese a los esfuerzos de Estados Unidos por negarlo. Somos un país libre y soberano que se libró hace 66 años del lacaísmo imperial. Así que no venimos aquí a dar explicaciones a quienes no la merecen. Venimos a decir la verdad que quieren sepultar bajo una campaña mendaz. ¿Qué hay detrás de este ataque indudablemente quirúrgico contra la salud pública cubana y en particular contra la exportación de servicios médicos? ¿En qué consiste ese ataque quirúrgico? ¿Qué hacen y qué aportan estos servicios al país? Hoy hemos invitado a nuestro ministro de Salud, el doctor José Ángel Portal, y al doctor Carlos Ricardo Pérez, quien han cumplido más de una misión como colaborador, ha dirigido importantes instituciones médicas en el país y hoy dirige la Cruz Roja, que es precisamente una organización entrenada en lo que es la cooperación de salud a nivel internacional. Y tenemos también, para orgullo, para honor nuestro, al doctor Luther Castillo, orgulloso egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina y uno de los ministros más importantes del gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Comenzamos con el ministro Portal. Ministro, ¿qué tienen las brigadas médicas cubanas que molestan tanto al gobierno norteamericano? Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hay 2 temas principales que tiene muy molesto al gobierno estadounidense. En primer lugar, el hecho indiscutible del reconocimiento internacional que tienen nuestros colaboradores, no solo por la preparación que tienen nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud de manera general, sino por lo que han logrado transmitirle al mundo en materia de solidaridad, en materia de acompañamiento, en lograr la verdadera salud para los pueblos. En segundo lugar, tiene que ver con el reconocimiento de que también nuestra cooperación internacional puede aportar a la sostenibilidad de los servicios de salud en Cuba. Servicios de salud que en Cuba son gratuitos
pero que realmente le cuestan al Estado. Y no es posible lograrlo sostener solo con el presupuesto nacional, sino que necesariamente requiere de recursos en divisa, y nosotros legítimamente hemos buscado también la forma a través de la cooperación internacional con los países con los cuales es posible poder contar con financiamiento para sostener estos servicios. Llama la atención que muchas de las personas que hoy lo critican son supuestamente los que están preocupados por el estado de salud y el bienestar de nuestra población. No se puede hablar de cooperación en materia de salud y hablar solo de 1, 2 años, 3 años. La historia de la cooperación cubana en materia de salud tiene muchos años, tiene mucho que ver con los principios de solidaridad en los cuales nos hemos formado durante esta etapa. Vale la pena, yo buscaba, presidente, si puedo compartir. El artículo 16 de la Constitución de la República habla, entre otros temas, que Cuba basa sus relaciones internacionales en el ejercicio de la soberanía y los principios antiimperialistas e internacionalistas. Y más adelante, en el artículo C, se refiere a que la cooperación internacional es en beneficio e interés mutuo y equitativo, en arreglo pacífico de controversias sobre la base de la igualdad, el respeto a los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Y así se ha desarrollado la cooperación médica durante muchos años. Solo mencionar que en el 60 salió la primera brigada hacia Chile a partir de un terremoto que costó muchas víctimas. Y ese es un dato interesante porque mucha gente piensa que la primera brigada médica fue a Argelia, y sin embargo es a Chile en 1960. Fue a Chile donde salieron cooperantes y además se enviaron equipos y se envió recursos. No se consideró como la primera misión porque fue en Argelia en el año 63, específicamente el 23 de mayo, que se considera porque fue la primera brigada permanente que salió a cumplir misión. Por eso vale esa aclaración, ministro. Se marca esa fecha como inicio de la cooperación. Y posteriormente, se inició la formación de profesionales, tanto en Cuba como en el exterior, y se fue ampliando paulatinamente a los países de África, América, a nuestros hermanos del Caribe. Que aquí en lo que explica uno ve dos dimensiones, pues solo en el ataque se trata de tocar una dimensión que es la que tiene que ver, digamos, con lo comercial o con los ingresos, pero es que la colaboración cubana se ha dado, es una fuente de ingresos al país honesta, a partir de capacidades que ha creado el país, a partir de necesidades y, como tú explicabas, de acuerdos con gobiernos de países que lo han necesitado, lo han pedido, y se hace con beneficio mutuo. Pero muchas de las brigadas médicas y de las misiones médicas cubanas han sido también totalmente gratuitas y han ejercido esa cooperación sobre cuestiones básicas de solidaridad internacional. Durante muchos años la cooperación cubana en materia sanitaria fue totalmente gratuita, es decir, ayudando a los países que más los necesitaban, y como parte del principio que siempre nos enseñó el comandante en jefe Fidel, de compartir lo que teníamos y no lo que nos sobraba. Y así fue aumentándose paulatinamente en el transcurso de los años. Es decir, estábamos hablando de Argelia en el 63, pero se pueden incorporando otros países de África, de América, los hermanos del Caribe, le comentaba, Asia, Europa. Es decir, que prácticamente hemos estado en todos los continentes. ¿Cuál es la dimensión de toda la colaboración en materia de salud pública que ha dado Cuba? ¿En cuántos países y cuántos profesionales abarca? Hemos estado en misiones en más de 605,000 cooperantes. El paciente puede decir, pero esos son más que los trabajadores de salud. Es que nosotros hemos tenido cooperantes que han salido. Han hecho varias misiones. Pero cuando uno lo dice en cifra, más de 605,000 personas en 165 naciones, da la dimensión de la cooperación. ¿Y en estos momentos cuál es la envergadura de esa? En estos momentos estamos en 56 países, con más de 24,000 colaboradores. Es decir, que es algo que se ha mantenido durante muchos años, porque hay quien puede decir que es una colaboración que empezó hace pocos años a partir de una situación económica que puede tener el país. Y no es así, no es así. Tiene una historia que se ha ido, y tiene hitos también que vale la pena recordar y que tiene que ver con ese espíritu solidario, de cooperación que tiene nuestro pueblo. En la década del 90
tras el paso de los huracanes George y Mitch, comenzó el programa integral de salud. En el año 98, usted recordará, y nuestro pueblo también recordará, cuando se empezaron a formar las primeras brigadas que salían hacia el exterior para ayudar a esas poblaciones que habían estado desfavorecidas tras el paso de los huracanes. En el año 2003 comenzó la misión Barrio Adentro en Venezuela, dirigido a los barrios más pobres. Un grupo de colaboradores importantes, después de haberse conveniado entre Cuba y Venezuela, salieron a esos lugares. Y un año más tarde comenzó la Operación Milagro. La Operación Milagro le devolvió, hasta este momento, le ha devuelto la vista a más de 3 millones de personas. Y llegamos a los lugares. Ha sido una operación con una dimensión, con un agradecimiento por parte de los que han recibido el beneficio de esa operación en varios países de América Latina, el Caribe y el mundo. No puedo dejar de mencionar, en el año 2005, tras el paso del huracán Katrina por Estados Unidos, que fue que surge el contingente Henry Reef. Esa brigada que estuvo lista y preparada para salir hacia los lugares más afectados por el huracán y que hubiera salvado muchas vidas, no fue aceptada por Estados Unidos. Pero nunca ningún medio de prensa se hizo eco de esos que hablan de nosotros, se hizo eco de esa disposición de los profesionales cubanos y del gobierno cubano de ayudar a la población norteamericana. Ahí tenemos en el 2014, que es otro hito de la cooperación cubana, el enfrentamiento al ébola. Ahí estuvimos con 265 cooperantes en 3 naciones, Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry. Cuando muchos países lo que querían era aportar dinero, nuestros cooperantes estuvieron ahí y expusieron también su vida cuando una enfermedad poco conocida para salvar la vida de muchas personas de esos países afectados. También podemos hablar un poco más reciente del enfrentamiento a la COVID. Nosotros tuvimos 58 brigadas médicas que participaron en 42 países. Y hay quien puede decir, bueno, sí, en los mismos donde estábamos. No, ayudamos en los países donde estábamos y estuvimos en muchas otras naciones, incluyendo países europeos, que pidieron ayuda de nuestros y países europeos cuando eran el epicentro de la epidemia en esos momentos. Fue así, estuvieron ahí y estuvieron mientras hizo falta. Y realmente tuvo un impacto y un agradecimiento enorme, como ha sido en la historia de la cooperación. Yo quiero también compartir con nuestro pueblo, porque a veces hablamos de los médicos, pero en nuestra cooperación no están solo nuestros médicos. En nuestra cooperación están médicos, están enfermeras, están estomatólogos, están operarios de vectores, están tecnólogos de las diferentes ramas. Los propios técnicos de electromedicina han tenido un impacto enorme en los países pobres para recuperar la tecnología. Hemos tenido también trabajadores de servicio. Hay lugares donde nosotros hemos tenido que asumir los servicios fundamentales y en todos los lugares ha habido un agradecimiento enorme a todas esas personas que han acompañado la misión. Incluso la OMS ha considerado al Sistema Nacional de Salud y la cooperación médica cubana como un referente para el mundo. Y es por eso que en el año 2017 la OMS le entregó al contingente Henry Reef el premio Lee Jong-wook durante la 70 reunión de la Organización Mundial de la Salud por el trabajo de nuestras brigadas médicas. Es decir, que el reconocimiento no parte solo de los países donde hemos estado cooperando, también un reconocimiento de los organismos internacionales sobre este tema. Y hay un particular en el transcurso de la misión, que no solo hemos estado con los países amigos, nosotros hemos estado también en países donde no tenemos relaciones diplomáticas en ese momento, que las condiciones eran tensas, pero que generaron realmente una participación importante en esos lugares y eso es poco conocido dentro de la cooperación. Lo que nos está dando es que hay un ejemplo tremendo en esa historia. Eso es lo que molesta, el ejemplo que somos capaces de dar. Y hay algo significativo que usted lo ha apreciado también en sus visitas a los países y nosotros cuando hemos podido acompañarlo, y es el reconocimiento que tienen los gobiernos, que tienen los profesionales nacionales de esos países y que tiene también la población. Nuestros médicos a veces son únicos en los hospitales
porque van a esos lugares donde no van a veces por posibilidades, por capacidad de los nacionales y donde no van otras personas de otros lugares. Y tenemos los ejemplos de lugares donde han estado los médicos cubanos solamente. Solo. Han sido los primeros que han llegado a darle en determinadas poblaciones sus servicios de salud. Y hoy están solos. Es decir, tenemos lugares donde el hospital lo llevan los médicos cubanos, servicios únicos con médicos cubanos y con un impacto increíble. Ahora, ya que se habla tanto y hay tanta preocupación de que por qué, de los ingresos que le pueden llegar a Cuba por la colaboración médica, ¿en qué se usa en Cuba esos ingresos? En Cuba los ingresos de salud, los ingresos que generan las brigadas médicas, que por cierto están totalmente distorsionados. Es decir, las cifras que se manejan por las redes sociales no tienen nada que ver con la realidad. Con la realidad de los ingresos. Se destinan fundamentalmente al sector de la salud. Usted lo decía el otro día, a veces nos hemos visto apretados y tal vez para respaldar la leche de los niños o una cantidad de combustible, pero fundamentalmente van al sector de la salud. Y eso nos permite entonces cubrir las necesidades que en divisa requiere el sistema para sostenerlo de manera gratuita. Y eso lo repito porque todo el mundo ve como que el Estado, y así es el compromiso. Como si hubiera una casta que se enriquece de esos ingresos. Pero la fuente que necesita el país para sostener esos servicios requiere de un por ciento de divisa. De hecho, no cubre ni el 50% de lo que puede ingresar los servicios de salud. Pero fíjese usted que independientemente de que el Estado invierte más del 26% de los gastos del presupuesto del Estado, requiere de un por ciento en divisa, que de ahí sale. La colaboración no cubre todas las necesidades de divisa que requiere el sistema de Estado. Además, Portal, en ocasiones cuando las cosas, como en estos momentos, están tan complejas, hemos tenido que acudir también a luz de algunos de esos ingresos para la compra de alimentos a la población, para la compra de medicamentos, también para apoyar la canasta básica e incluso para apoyo al sector energético. Y no hay duda de que esa campaña desesperada por bloquear la cooperación cubana tiene dos propósitos claros. Uno, cerrar cualquier vía de acceso de ingresos al país, hasta en una actividad tan noble y necesaria a otras naciones como los servicios de salud. Y aquí me destaco que cuando se trata de negar esos servicios de salud, hay una población que no es solo la cubana, hay una población en esos países que recibe esos servicios que también es afectada. Y la otra razón es política, es ideológica. Quieren barrer con el ejemplo de Cuba. Y por eso apelan a métodos tan inmorales como es la amenaza a todo funcionario extranjero que se relacione con esa actividad. Pero hay muchas respuestas dignas que ha dado el Caribe y de las cuales vamos a poder hablar más adelante con los amigos que tenemos participando también en este podcast. Según los códigos de la campaña anticubana, el doctor Carlos, como ha estado en varias misiones, ha sido varias veces esclavizado por el gobierno cubano y ha estado en misiones de ambos tipos, solidarias y en misiones con pagos de cooperación. Cuéntanos, Carlos, ¿qué le respondería a usted a quienes acusan al país de trata de personas? ¿Cómo se integran las brigadas? ¿Cómo se establecen los contratos? ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Qué les significa en el orden personal saber que están aportando al país, al sostenimiento del sistema de salud y a otras actividades vitales para el funcionamiento de nuestra sociedad? Sí, muy buenas tardes, presidente, ministro, demás compañeros que se encuentran, televidentes, a Luther, que se encuentran con nosotros en este programa desde la presidencia. Yo considero en primer lugar que llamar esclavo a un hombre libre es altamente ofensivo y además irrespetuoso. Pero si lo contextualizamos, presidente, al marco de lo que estamos definiendo, para definir una persona apegada a su profesión, a un médico, entonces nos sentiríamos orgullosos de ser esclavos de la medicina, esclavos de nuestra profesión. Es una profesión altruista que además tiene un juramento específico, que es el juramento hipocrático, y ese compromiso con esa carrera, con esa especialidad que uno realiza en la vida que lo tomó como forma de vida, como forma de vivir, que es el juramento hipocrático. Entonces, brindar servicio bajo ese juramento no es difícil, es muy sencillo, porque además uno lo ve como que lo que recibe a cambio de ese esfuerzo que uno realiza es el agradecimiento de las personas,
es el agradecimiento, la satisfacción de los familiares de aquellas personas que les salvamos la vida o que ayudamos a aliviar el sufrimiento humano, que es uno de los principios, ¿no?, de humanidad. Y también es importante señalar que los profesionales cubanos, cuando cumplen misión internacionalista o misión en el exterior, no lo hacen obligatoriamente, lo hacen de forma voluntaria. Nadie les dice a qué lugar ir, si van a un lugar u otro, si es en una brigada Henry Reef, a un terremoto, a un desastre o a una grave epidemia, o en una misión ya continuada, permanente en un país por mucho tiempo. Lo que sí, esos médicos lo hacen con dos razones y quiero puntualizar. Primero, la primera razón es los valores humanos de formación, es el altruismo, es la solidaridad, es el humanismo. Entraña un sacrificio también personal, familiar. Que entraña un tremendo sacrificio para el personal médico y para su familia también, ¿no? También para las personas que dependen de ese personal médico. Pero también, para ser pragmático, es una forma loable y genuina también de mejorar económicamente en el orden personal, la familia, porque sin que esto constituya un atisbo de inmoralidad, todo lo contrario, hay un reconocimiento en la comunidad cuando ven que hay una mejoría económica del personal de la salud que va a cumplir misión internacionalista y regresa y puede tener una mejoría también en el barrio, porque además el barrio reconoce que es fruto de un sacrificio que está ganado con el sudor de la frente. Y entonces, para nosotros ese sacrificio personal es también nuestra satisfacción, ¿no? Los profesionales de la salud, cuando se presentan voluntariamente en sus instituciones, refieren el deseo que tienen de cumplir con esa misión internacionalista. Y después, posteriormente, viene un proceso donde a tiempo tiene el derecho de decir si después continúa o no con ese deseo de cumplir misión. Se hace una selección teniendo en cuenta su perfil, teniendo en cuenta si conoce o no idiomas, su especialidad, sus competencias. Hay incluso países donde se coopera que vienen los países a hacer un examen a Cuba para poder clasificar o no si ese médico reúne los requisitos y las habilidades de competencia. El idioma se convierte en la barrera. Es una barrera. Y esos son temas que hay que superar. Pero todo eso es un proceso que se hace de forma voluntaria. Después de que ya se decide que esa persona va a ir a cumplir al país, pues entonces se le deja bien claro su contrato de trabajo, que además es un contrato como el de todos los países del mundo, donde te especifica cuáles son las condiciones laborales donde vas a trabajar, el estipendio que vas a cobrar en ese país según el país que sea, si es un país más rico, más pobre. Que sigues cobrando tu salario en Cuba. Sigue cobrando el salario y además se conserva también su plaza en el hospital donde trabaja, en el policlínico donde trabaja, o sea que tiene garantías dentro del país. Hay un sistema de atención a la familia que es muy importante cuando uno se va fuera de Cuba y sabe que su familia se queda protegida, que hay una comisión que los visita, que los sigue, que si tienen un problema ahí tienen un sistema de salud para respaldarlo y personas que se ocupan de que esos problemas sean resueltos. Pero además cuando llegan a los países también tienen la garantía de tener un país detrás, tienen una atención permanente por nuestras embajadas en el exterior y también tienen todo lo necesario para si tienen un problema ser atendidos y poder entonces regresar en un momento determinado si tienes un problema familiar, si tienes cualquier tipo de problema. Entonces así es más fácil que uno sepa a qué se va a enfrentar, si hay cualquier problema, cómo lo va a enfrentar también. Y yo creo que todo el mundo tiene el consentimiento informado también de que una parte de eso que va a adquirir como estipendio o de eso que se gana en el exterior también es un aporte, o sea, un consentimiento informado del aporte que uno va a hacer social. Y usted decía que no va a ninguna casta de poder, que no va, es un aporte social para este mismo sistema de salud, para esas necesidades sociales que se han tenido en algún momento determinado. Yo creo que la gran mayoría de los médicos está totalmente de acuerdo en que esto sea utilizado para estos fines. No, yo creo que también dentro de la diversidad hay una minoría, yo creo que también va a pensar en lo individual, en que puede ganar un poco más, que puede tener, y eso también lo tenemos en cuenta, pero
es una minoría. No creo que sea un % significativo. La mayoría de los médicos que cumplen misión, y son una gran cantidad de colaboradores los que cumplen, están totalmente de acuerdo en que esa remuneración sea utilizada en Cuba en esos fines. Yo creo que eso... Si no estuviera de acuerdo, no está obligado a ir tampoco, ni está obligado a participar de una brigada médica. Puede, por supuesto, no firmar su contrato y no salir al exterior. Pero aún cuando lo haga, siempre hay, hemos visto en los últimos tiempos algunas tendencias hacia eso, pero eso no puede empañar la imagen de los médicos cubanos, porque somos la mayoría los que pensamos de forma diferente. Yo creo que hay miles de ejemplos en el mundo de trabajo de médicos cubanos en muchos confines. Yo recientemente, como represento a la Cruz Roja en estos momentos, he tenido eventos internacionales donde los colegas de la Cruz Roja de otros países nos dicen, hemos estado en misiones donde hemos trabajado y hay médicos cubanos. Y la diferencia, porque los médicos de la Cruz Roja tienen también sus principios de humanismo, de neutralidad, de independencia, etc. Pero la diferencia es que en los lugares donde van a trabajar los médicos cubanos difícilmente trabajan otros médicos. Y no es por un salario, no es por una remuneración, sino por ese compromiso con la profesión de ir al lugar que sea, con el precepto martiano de que patria es humanidad. Y por eso es que los médicos cubanos van a otros lugares donde no van a ir. Yo creo que hay múltiples ejemplos de esto y que realmente las brigadas cubanas, cuando han ido a los países, es fundamental plantear que no van a hacer un trabajo independiente. Nosotros hemos estado en más de 5 misiones, en más de 4 misiones, en 5 exactamente. ¿Has estado en 5 misiones? 5 misiones internacionalistas, 4 con la Henry Riff. Yo creo que también es importante precisar que cuando vamos en las brigadas a los países no vamos a difundir ninguna ideología, no vamos a hacer proselitismo político. Yo creo que hemos sido bastante respetuosos, neutrales y que además hemos sido imparciales en el tratamiento a las personas. Nosotros hemos estado en lugares difíciles, hemos aplicado el método clínico, hemos cumplido con principios éticos de nunca lucrar con la salud de la gente, no indicar complementarios que no sean necesarios por una retribución o porque alguien te lo exija para poder pagarte un % extra. Pero sobre todo hay ejemplos de lugares donde nos insertamos en los sistemas de salud, no trabajamos aislados y nos insertamos también con los gobiernos locales. Incluso hemos estado en lugares donde los gobiernos no han sido gobiernos de izquierda, han sido gobiernos de derecha. Le puedo poner el ejemplo en el 2010 del terremoto de Chile, en la 6ª región, donde fuimos en febrero, fue el terremoto, nosotros llegamos en marzo, y ya el gobierno que estaba era de Sebastián Piñera, y era un gobierno de derecha, extrema derecha, y los alcaldes de los lugares donde estábamos eran del partido UDI. Y sin embargo, nosotros nos pusimos a disposición del sistema de salud, nos pusimos a disposición también, nos ayudaron allí los militares a armar las casas de campaña, a mejorar las condiciones de vida. Nos apoyó el colegio médico. Cuando ya pasaron las campañas mediáticas, el colegio médico nos apoyó y además nos dio un reconocimiento al final de la misión. Pero lo más grande fue la satisfacción de recibir la población. Nos hicieron allí después unas despedidas tremendas. Y recientemente también en Italia, con la brigada Henry Riff, que fue a Lombardía, una ciudad, una región muy golpeada a inicio de la pandemia, que era el epicentro de la pandemia, y en ese lugar nos insertamos en el sistema de salud, pudimos trabajar de conjunto con los médicos italianos en un gran hospital, pero también trabajamos en un hospital de campaña que era gestionado por el ejército del 8º Regimiento de Milán. Y tuvimos el apoyo también de la Iglesia Católica, el gobierno local de Crema, también el de Turín, de la región de Lombardía, y son gobiernos que no son de izquierda y no son gobiernos afines, pero sí el común denominador es la satisfacción del pueblo, de cómo hacemos ese trabajo. Yo quería reforzar algo que decía el doctor Carlos, y tiene que ver con la voluntariedad de nuestros cooperantes. Es decir, porque una de las matrices de opinión es que van engañados, obligados, y que si no hay represalia con ellos, con la familia, lo cual es totalmente falso. Es decir, hay un programa para
que nuestros trabajadores puedan optar por cumplir misiones. Y hay un proceso de preparación. Es decir, nuestros colaboradores cuando se seleccionan, vienen a la unidad central de cooperación, se les dice a qué país va, se les explica las características del país, se les hace un contrato para que sepan realmente las condiciones donde va a estar. Y cuando las condiciones que hemos visto con los países no se cumplen, o cambiamos el colaborador o retornamos. Es decir, nosotros sí tenemos una responsabilidad sobre los colaboradores que salen. Y nunca, nosotros tenemos miles de colaboradores, miles de trabajadores de la salud que no han tenido condiciones para salir a cumplir misión y mantienen su puesto de trabajo. No hay un ejemplo de alguien que pueda decir que porque no estuvo dispuesto a salir a cumplir una misión, se tomó una represalia. Se tomó una represalia. Y tiene que ver con el seguimiento que nosotros le damos a nuestros colaboradores, con la atención que le damos dentro de las misiones. Hay otra matriz que se ha estado hablando, que es sobre el tema de los documentos de los colaboradores. Es verdad que en un tiempo los pasaportes de los colaboradores estaban en manos de la jefatura de las brigadas. Y tenía que ver porque era muy masivo y salían muchos colaboradores jóvenes y se nos perdían. Ese es un tema que hemos ido eliminando con el tiempo. En estos días nos quedaban algunos países que todavía que tenían esa situación, pero también lo resolvimos. Es decir, nuestros colaboradores tienen su documentación, nosotros... La mandan libremente en el país donde están. Porque está diciendo, no, porque entonces ahora, no. Y es fácil de comprobar, es decir, es fácil saber realmente que en los países los colaboradores tienen su documentación. Y los contratos obedecen también a las condiciones del país. Carlito hablaba de los estipendios que nosotros los reciben a partir de la cooperación que brindan, porque el salario está respaldado realmente en Cuba, aunque también es de reconocer lo que reafirmaba, de que aunque resuelven un grupo de problemas, que en el orden material, también con los salarios no pueden resolver en Cuba, pero mira, también ayuda a la familia. Yo creo que de manera general la satisfacción que se muestra y que va en contra de esa matriz que se ha generado es totalmente favorable. No puede ser que 605,000 veces que han salido nuestros trabajadores puedan estar engañados. Son 165 naciones y más de 600,000 personas. Y hay algunos que tienen 8, 10 veces que han salido a cumplir misión. Y eso de los temas que nosotros nos preocupamos también por los colaboradores, presidente. Y a veces dicen, bueno, es que sabemos dónde están, decimos que tienen que pedir permiso para moverse de un lugar a otro. No queremos que nos pase lo de Kenya. Es decir, fue muy lamentable los médicos que nos secuestraron en Kenya. Usted que ha estado siguiendo personalmente ese asunto y que seguimos profundizando por no tener todos los elementos de eso, nosotros nos sentimos la responsabilidad cuando están en los lugares y pasan eso. Por eso nos preocupamos en cada uno de los escenarios donde están nuestra gente. Hay una lista de la cooperación que no se habla y tiene que ver con la formación de los profesionales. La historia de la formación de profesionales en Cuba. Fíjense, nosotros hemos formado más de 87.980 jóvenes en carreras universitarias de 150 naciones. Es un volumen importante de médicos que... Bueno, Luther es un ejemplo de eso. Luther es un excelente, el doctor Luther es un ejemplo de los médicos que hemos formado aquí en Cuba. Y solamente no, porque es una cifra también importante, más de 42.900 se han formado en el país. Es decir, que no solo es la prestación de los servicios asistenciales, sino que también han participado en la formación en Cuba y en el exterior. Y de manera, en estos momentos tenemos más de 5.000 de 120 países que se están formando. Yo creo que es justo hablar del proyecto del ELAN y lo que significó el proyecto del ELAN para formar jóvenes de lugares pobres. La ELAN ya acumula 31.235 graduados de 122 naciones. Y le hablo de este asunto porque hay una matriz que se ha estado moviendo también sobre la calidad de la formación de nuestros profesionales. Que si los médicos de nosotros no están preparados, que es totalmente injusto. Y yo creo que vale la pena que esos que hablan de esa manera puedan ir a los lugares donde están nuestros profesionales y hablar con los gobiernos, hablar con los profesionales, con los pacientes de esos países que están ahí,
nosotros tenemos más de 3.200 millones de consultas realizadas en el exterior. Es decir, pero no solo con los pacientes, si lo quieren más cerca, pudieran hablar también con los académicos, con los profesionales, con los científicos propios estadounidenses, que se relacionan muy bien con los profesionales cubanos, y hoy no es más amplia esa cooperación a partir de las propias limitaciones que tiene, pero eso también pueden dar fe de la preparación y la experticia de nuestra gente. Hemos formado hasta jóvenes norteamericanos como médicos que no tenían los ingresos necesarios su familia para pagar la carrera de medicina en Estados Unidos. Es así. Y los hemos formado en Cuba. También para reforzar esa idea, cuando nosotros estuvimos en la Brigada Italia, que pudimos interactuar con los médicos italianos en el actuar cotidiano y profesional, ellos reconocían la formación de nuestros médicos, la preparación técnica y sobre todo reconocían también el método clínico que se utilizaba, porque la preparación iba también en adaptarse a los equipamientos, etcétera, pero el método clínico, la formación académica, curricular, lo que representaba esa experticia médica era bien reconocida por los médicos italianos, que además eran de una zona de Italia altamente reconocida en Europa, ¿no? Bueno, se ha dicho muchas veces que no acaban de conocer, pero esta vez hay que decir que no acaban de conocer la vocación de servicio, de desprendimiento, de altruismo que está en la base misma de las profesiones vinculadas a los servicios de salud. Y aquí se puede hablar de un ejemplo. La Escuela Cubana de Medicina está guiada por los más hermosos valores humanos. Y los enemigos de Cuba están apostando al egoísmo, al individualismo, a lo peor del ser humano. O sea, todos los antivalores que son superados por los valores humanistas con que se forman nuestros médicos. Y en el caso de las misiones nuestras no se trata solo de valores sembrados y defendidos por la revolución. Se trata de valores consustanciales a la medicina que se desprende del profundo sentido ético del llamado juramento hipocrático, como explicaba Carlos. En nuestro caso, a esa ética universal de los trabajadores de la salud se añade el hecho singular de que somos un país donde no hay que pagar, como en otros países, por una matrícula en carreras de ciencias médicas, a las que pueden acceder todos los cubanos en pie de igualdad. De ella egresan lo mismo el hijo de un empresario que el de un campesino, el de un obrero, el de una madre soltera y el de una familia con pocos recursos. Sencillamente no nos conocen y no nos calculan. Este es el pueblo de médicos que desde los tiempos del Mambisado han puesto su talento y conocimiento al servicio de la vida humana dentro y fuera del país. Ahora acabamos de vivir una experiencia interesantísima cuando participamos en la cumbre de la CELAC en Honduras. Buscando en la historia que une a nuestros pueblos, al pueblo hondureño y al pueblo cubano, tenemos que decir que ahí encontraron refugio los principales líderes de nuestra guerra de independencia. Entre los que se contaba el doctor Eusebio Hernández, padre de la ginecología cubana, donde no solo tuvo una consulta particular de medicina, sino que dirigió un hospital y una cátedra en la Escuela de Medicina. Y en estos últimos cargos daba ese servicio con carácter gratuito. Ya ahí estaban los valores de la medicina cubana. Desde ahí tenemos hoy a Luther, al que le hemos escuchado por estos días los más hermosos agradecimientos de la cooperación cubana en salud. Ahí lo tenemos y por videoconferencia Luther está participando con nosotros. Te agradecemos mucho tu tiempo, ministro, y amigo, hermano. ¿Y qué valor le otorgan ustedes a la cooperación cubana en salud? Un verdadero placer, presidente, estar acompañándoles a usted y nuestros prestigiosos amigos médicos, al ministro de Salud, José Ángel Portal, y al doctor Carlos Ricardo Pérez. Es un verdadero placer contar con ustedes en este espacio. Yo quisiera comenzar diciendo, presidente, que no existe oro en el mundo capaz de pagar la entrega incondicional de los trabajadores de la salud cubana en el mundo. Nosotros somos testigos en nuestros países que hemos sido auxiliados. Uno, en 1974, en el poderoso huracán Fifi en Honduras. Los primeros que llegaron aquí a nuestro socorro fueron los cubanos y los mexicanos. Pero en el devastador huracán Mitch en 1998, los primeros que llegaron
aquí a nuestro auxilio para acompañar a nuestra población a recoger los cadáveres que arrastraban los ríos, a curar nuestras madres, nuestros hijos y nuestras abuelas, eran precisamente esos médicos cubanos. Y un elemento fundamental es que no se fueron a las grandes ciudades. Allí el puesto de mando lo montaron en la Mosquitia, en las zonas más afectadas para socorrer a nuestra población. Y esto tiene un valor, un significado muy profundo para nosotros los hondureños, pero no solo para los hondureños, para la población en general del mundo que han sido atendidos por cada galeno cubano, que allí han impregnado con esta calidez, con este sentido humano, con ese cariño, con esa diferencia en las que tratan a los más pobres sin asco. Ese es un elemento de suma importancia. Los que no tienen cómo pagar una consulta especializada, los que llegan con el sudor de los caminos largos para llegar a buscar a los médicos cubanos porque también saben que los van a atender sin discriminarlos y que estos elementos importantes para nosotros tienen mucha valía como hondureños. Nosotros, yo quisiera decir, porque ellos conocen a los médicos cubanos, por eso hoy hay que construir una narrativa para querer desprestigiarlo. Es porque conocen profundamente ese altruismo y esa entrega incondicional de los galenos cubanos. Y el otro elemento que para nosotros es de suma importancia, esta narrativa que se trata de inventar que los médicos cubanos no están preparados. El mundo es testigo de la preparación de los médicos cubanos. No necesitamos justificarnos frente a los ilusos. O sea, nosotros tenemos la claridad. El mundo tiene la claridad. De aquí, de esta población, de los 11 millones de hondureños, todos han sido tocados por un médico cubano. Y mire, presidente, desde el más pobre, el que no tiene que comer, hasta el más rico que va a buscar a los médicos a su casa para que sea atendido, porque no puede ir quizás a los hospitales públicos donde ellos atienden a la población y son amigos de los médicos cubanos y llegan a la casa para ver cómo resolver los problemas, cómo interactuar. O sea, no existe hoy ninguna duda en el mundo sobre la capacidad técnica, científica y no digamos humana del profesional de la salud cubana. Estos elementos ya no calan hoy en el mundo de hoy. Esas narrativas desprestigiadas y arcaicas en el mundo no caben. La persona que puede tener un mínimo de raciocinio, tú podrás ver de que un jefe de brigada cubana no puede controlar a 200, 300 personas que tienen en su brigada viviendo a lo largo de todo el país. Aquí estamos en 18 departamentos. ¿Qué posibilidad podría existirle para un jefe de brigada controlar la salida del país de un médico cubano? O sea, son argumentos igual que los han repetido históricamente, pero que no han calado con la mentira que los caracteriza en ese elemento importante. Para mí, como hondureño, estamos profundamente agradecidos con Cuba, que no solo por las 29,000 atenciones médicas gratuitas que nos ha dado en este país, donde las personas más pobres han tenido acceso a la consulta médica especializada que ellos no pueden pagar en este país. Les es difícil para ellos poder pagar. Ese elemento de suma importancia vale la pena para nosotros recalcar que nosotros es necesario que nosotros, los médicos graduados en Cuba, lo que estamos dentro de los sistemas nacionales de salud, que ese es un elemento de suma importancia también, porque no solo son los médicos cubanos que trabajan en el sistema de atención de salud, sino que esta cantidad médico que ha atendido, que ha formado Cuba, por lo menos para Honduras, más de 1,000 médicos. Y la Escuela Latinoamericana hoy tiene una hermandad construida en el mundo de más de 31,000 médicos en 122 países del mundo. Es impresionante, presidente, que al aterrizar en cualquier
aeropuerto del mundo. Tú pones en tus páginas sociales, en X o en Facebook, aterrizando en tal país. Cualquier compañero que esté cerca, por favor, mandarme un mensaje privado. En menos de 30, 40 minutos tiene alguien que te recoja en el aeropuerto, tiene una reunión de noche que tú planeas y ya se van intercambiando todas esas, ese trabajo incondicional que no solo realizan los médicos cubanos, que están realizando los médicos graduados de Cuba, marcando la diferencia en el sector público y en el sector privado alrededor del mundo. Yo quisiera hacer un pequeño hincapié en la parte del 2010. Me tocó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, me encomendó la misión de poder encabezar la Brigada Médica Internacional en Haití, que éramos 728 médicos formados en Cuba de 26 países del mundo. Pero además, antes de esto, nos envió 400 hondureños a ensayarnos por aquí en Honduras en la pandemia del dengue en el 2002, ¿no? Quemamos muchas cortinas porque en un día nos entrenamos para fumigar, los cubanos nos entregaban para fumigar y el otro día estamos fumigando todas las casas en Honduras. Pero esta histórica que llevamos con más de 1000 médicos cubanos y más de 700 médicos graduados en Cuba, en el hermano país de Haití, como una deuda histórica a este país que nos mostró el camino a la libertad, la primera república libre de América, pero además saldando nuestra deuda con los hermanos haitianos, que estuvimos ahí acompañándolos en el tiempo del terremoto, pero no solo para quedarse en el momento de que era noticia ese desastre natural de Haití con más de 500,000 de personas muertas, porque muchas brigadas llegan, se hace toda la colaboración, pero son momentáneas, se van después de que esto ya no es noticia, sino que nos quedamos ahí juntamente con los médicos cubanos afrontando la pandemia del cólera. El altruismo que caracteriza ese profesional de la salud incondicional, pero también dispuesto a entregar su vida por su paciente, esto creemos de que es un elemento fundamental a las cuales los enemigos le tienen muchísimo miedo. Nos conocen tanto que se dan la tarea de inventar falacias en aras de querer desprestigiar lo que ellos mismos tienen claridad de esta formación técnica científica de alto nivel, pero también que va abrazada de una calidad humana, de una capacidad de poder dar esa solidaridad incondicional que sabemos desde el inicio que no puede ser pagada con una remuneración económica. Para nosotros eso es de suma importancia y para mi pueblo, que yo soy negro garífuna de Honduras, a mí me cabe siempre recordar que cuando le planteé al comandante en jefe que estábamos escasos de médicos en la comunidad garífuna de Honduras y que nosotros solicitábamos unas becas para estudiantes garífunas, él me jaló a un lado en el Palacio de las Convenciones, ahí mismo a través de la doctora Gillian Jiménez Expósito, yo me acuerdo, y me dijo, ¿y cómo es la situación de los garífunas de Honduras? Le dije, comandante, es que si esas becas fueran para lavar platos y para limpiar pisos, estuviera lleno de negros hondureños, pero si estas son becas para medicina, nosotros necesitamos traer más gente de a pie, de los grupos étnicos, y él me dijo, ¿cuántos tienes en mente? Él me dijo, yo le dije, comandante, como unos 5 muchachos podríamos traer. Él me dijo, ve para Honduras mañana y trae los primeros 20. Y así nosotros empezamos con los primeros 20 garífunas en Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se fundó en 1847. Y no fue hasta después de 118 años de su fundación, egresé de ella el primer médico garífuna, el doctor Alfonso Lacayo Sánchez. Hoy, después de la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, tenemos más garífunas que han estudiado medicina en Cuba y con especialidades en Cuba que más de 1 siglo y medio de historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por eso y más, nosotros nos sentimos agradecidos con Cuba
esta operación milagro que le ha dado la vista, le ha devuelto la vista a miles de compatriotas nuestros, y el caminar nos ha llevado por muchos países de América Latina, de África, donde han dejado las huellas esos ángeles, como los mencionaba el comandante, como ángeles, le decía que en esa misión sagrada de llevar la salud y la esperanza a esos oscuros, recónditos rincones en el mundo, donde solo con la solidaridad y el altruismo que caracteriza los profesionales de la salud cubana se puede llegar con esperanza. Muchas gracias, Luther, por compartir con el pueblo cubano tus visiones sobre la colaboración médica cubana en salud y también por lo esclarecedoras que han sido las impresiones que tienes de tus propias vivencias. Saludos desde Cuba, Luther. Habría que preguntarse qué tan importante puede ser para un imperio tan poderoso el programa de explotación de servicios médicos de una pequeña nación para que su secretario de Estado se tome el trabajo de ir puerta por puerta a presionar a sus vecinos y además humillar a líderes de otros países intentando intervenir hasta en los contratos bilaterales que no le conciernen, pues son contratos que se hacen en condiciones de soberanía de esos países. Esta campaña perversa en sus propósitos y también en sus métodos está concebida y liderada por Marco Rubio, alguien tan cínico que ha levantado sus campañas políticas presumiendo de sus orígenes cubanos y no ha hecho otra cosa que buscar cómo dañar a Cuba, afectar aún más nuestra economía, empobrecida por 66 años de un bloqueo que escala, que daña y mucho a quienes reciben los servicios cubanos sí se les quitaron. Me he preguntado en ocasiones qué motivación, además del odio a la revolución en el que ha sostenido sus campañas políticas, podría explicar que un secretario de Estado del mayor imperio de la historia gaste su tiempo intentando quebrar voluntades en pequeñas islas del Caribe. Y solo encuentro una respuesta: para las negociaciones fuertes en política exterior, su jefe designa a otras personas y él necesita mostrar que sirve para algo, para lo que tampoco sirve, como hemos visto en esos días. Dicen que ese secretario de Estado ignorante o alguno de sus funcionarios mediocres como él no supo qué responder cuando en un país presionado para sacar los médicos cubanos les respondieron: podemos hacerlo si ustedes nos garantizan el relevo. Yo estoy seguro de que en todos los Estados Unidos no van a encontrar los médicos dispuestos a trabajar en los lugares más apartados y en las condiciones más difíciles como trabajan nuestros médicos cubanos. Porque nuestra medicina no forma, como han explicado aquí, por tal Carlos Luther, profesionales que miden su éxito por las ganancias económicas, sino por el mejoramiento humano. Lo que no niega para nada que deben recibir el pago correspondiente por su trabajo. Pero hay otras motivaciones que no son el lucro. Y creo honestamente que quienes más pierden a la larga son ellos, ya que en su gira por el Caribe, Marco Rubio encontró un escudo de dignidad frente a sus propósitos. Estos señores imperialistas o pichones imperialistas confunden valor y precio, una vez más, que son categorías muy diferentes. Valor es justamente lo que sobra a los que no tienen precio. Vamos a ver entonces algunas de las declaraciones de nuestros hermanos del Caribe. I will be the first to go to the line and to tell you that we could not get through the pandemic without the Cuban nurses and the Cuban doctors. I will also be the first to tell you that we paid them the same thing that we pay Bajans, and that the notion, as was peddled not just by this government in the US, but the previous government, that we were involved in human trafficking by engaging with the Cuban nurses was fully repudiated and rejected by us. Now, I don't believe that we have to shout across the seas, but I am prepared, like others in this region, that if we cannot reach a sensible agreement on this matter, then if the cost of it is the loss of my visa to the US, then so be it. What the Cubans have been able to do for us, far from approximating itself to human trafficking, has been to save lives and limbs and sight for many a Caribbean person. The hemodialysis which we do in St. Vincent at the Modern Medical and Diagnostic Center with these 60 persons, without the Cubans there, I will not be able to offer that service. Does anybody expect that to go because I want to keep a visa, that I would let 60
persons from the poor and working people to die. It will never happen. Out of the blue now we are being called human traffickers because we hire technical people who we pay top dollar equal to local rates. I just came back from California, and if I never there again in my life, I will ensure that the sovereignty of Trinidad and Tobago is known to its people and respected by all. Así opinan nuestros hermanos del Caribe, así opinan los pueblos del Caribe donde han llegado los médicos cubanos con su servicio. Hace unos años hubo un gran movimiento internacional a favor de nominar a las brigadas médicas cubanas al Premio Nobel de la Paz y no hay duda de que lo merecen. No hay forma de desconocer que esa ola de reconocimiento es el resultado del papel crucial que las brigadas médicas cubanas han desempeñado en la atención humanitaria a nivel global. Si algo ha durado tanto como el bloqueo, es la cooperación cubana en salud. Por más de 60 años han prestado servicio en 165 países, atendiendo a millones de personas y salvando vidas en situaciones de emergencia y desastres naturales. Y en la mayoría de los casos, no solo se brindó esa cooperación de forma gratuita mientras pudimos, sino que se garantizó su continuidad, formando escuelas para la preparación de los recursos humanos locales. Un gobierno interesado en las ganancias no formaría profesionales para que se les haga competencia. Ese es otro de los argumentos con que se desbaratan todas estas falacias imperialistas. Un sistema de salud que se mire como negocio jamás se habría involucrado, como no se involucraron otros en crisis humanitarias como la epidemia de ébola o la pandemia de la COVID-19 fuera de su frontera. El amplio reconocimiento que ha alcanzado la medicina y la enfermería cubana, lo mismo en pequeñas comunidades que en gobiernos locales de los 5 continentes, no se debe precisamente a la publicidad, que solo es intensa cuando se intenta desprestigiarla. Obras son amores y mentiras no matan verdades tan poderosas como la noble misión de las brigadas médicas cubanas. Esa obra solo nos provoca sentimientos de orgullo y agradecimiento. Es la obra de un genio humanista como el comandante jefe Fidel Castro Ruz, quien consideró la colaboración médica cubana como un ejemplo de solidaridad y humanismo genuinos. Quiero ahora recordar lo que él expresó al inaugurar Lelan, a lo cual Luther también se refería, el 15 de noviembre de 1999, cuando dijo: lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios, salvar vidas y preservar salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano, apóstoles y creadores de un mundo más humano. Pero también allá en mayo del 2003 en Buenos Aires, dijo, y permítanme leerlo, déjame buscarlo aquí por las notas que tengo. Decía Fidel: un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes. Yo creo que queda demostrado que no hay país con brigadas médicas cubanas al que hayamos llegado donde sus líderes no nos digan las palabras más afectuosas y el agradecimiento más profundo por el aporte que están haciendo a sus pueblos. Ese reconocimiento que brota del pueblo atendido, de la calidad del servicio y las relaciones humanas que se crean en esas misiones es el mejor premio para nuestros médicos. Los médicos cubanos son el orgullo de la nación y de muchas naciones del mundo. Contra ese formidable muro de dignidad y profesionalidad probada se estrellarán las maniobras de Marco Rubio y Clavel Carón y las mentiras de quienes sirven a los criminales planes, como en 1961 se estrellaron contra el heroísmo cubano los invasores de Playa Girón. Por lo tanto, podemos hoy decir aquí desde este podcast que vivan los vencedores del odio y la muerte, los misioneros del amor y la vida. Y otra vez venceremos. Gracias a ustedes por tal, Carlos Luther, por estar con nosotros una vez más, llevándoles los criterios desde la verdad al pueblo cubano.